Bueno, estimados estudiantes, este sería el segundo ejercicio de repaso de, de los temas que hemos visto desde que empezamos en la semana uno y ahora con los tópicos que se abordaron en lo que fue la semana 2 en los tres videos que están en la plataforma. El siguiente ejercicio, después de que ya vimos el del centroide, corresponde a un ejercicio práctico sobre el cálculo de impuestos de unos productos. El escenario del problema es el que está aquí planteado, entonces vamos a ir leyéndolo poco a poco. Dice así, la famosa cadena multinacional de supermercados Walmart lo contrata para crear un sistema de facturación para las cajas. Su sistema deberá ser capaz de introducir los productos con precios y cantidad, y con base en estos deberá calcular el monto bruto sin impuestos y el monto neto a cobrar al cliente, que ya tiene los impuestos. El sistema de facturación permitirá una cantidad máxima de artículos, que sería 3 en este caso. Para cada uno de los artículos se pedirá su nombre, su precio y su cantidad. Una vez ingresados los datos, deberá generar una factura. La factura deberá mostrar para cada artículo su nombre, cantidad, el precio sin impuesto y el precio al aplicar el impuesto, que por ley es de un 13%. Entonces, más o menos, la salida esperada, el resultado que queremos ver por artículo, sería el nombre del artículo, que sería el producto, la cantidad que fue ingresada, que es la línea de la factura, el precio eh, neto, perdón, bruto sin impuestos y el precio neto con el 13%. 13% de 1000 es 130 y es sumar el impuesto. Entonces, digamos que un cliente en un caso hipotético desea comprar los siguientes artículos. Dice que Pepsi cuesta 800 y va a comprar 6. Naranja, precio unitario es de 200 y compró 24. Y la jalea de fresa vale 2500 y lleva una unidad. Entonces, a la hora de correr el programa, eh, se debe solicitar el nombre, el precio y la cantidad por cada artículo. Si vemos la corrida de ejemplo, se pide el nombre del artículo uno seguido del precio del artículo uno y seguido de la cantidad del artículo uno. Lo mismo para el artículo 2 y el artículo 3. Nombre, precio y cantidad. Finalmente, la salida debería mostrarse de esta manera. Vemos que primero hay un encabezado que dice el nombre del artículo, luego el monto bruto, luego el monto neto. De hecho, aquí vamos a poner en práctica y lo que vimos, me parece que en variables o tipos de datos, creo que fue en variables, algunos caracteres especiales, como el tab, como el salto de línea, el slash n, el slash eh, t, para tabular los datos y que tenga una mejor presentación. Y al final un mensaje de gracias por preferirnos al final de la línea de factura. También es importante notar que el total para cada monto también se muestra como una línea de factura para el monto bruto de todos los artículos, perdón ahí, y para el monto neto de los tres artículos. Ok, entonces empezamos, ¿verdad? Ya la parte de análisis creo que está muy muy clara en eso, entonces voy a empezar a omitir escribir el análisis, porque el análisis es la parte de qué queremos hacer. Básicamente ya vimos que queremos poder leer tres artículos, calcular el impuesto de la forma que el impuesto, bueno, el artículo ya en su monto neto es el precio bruto más el precio bruto por un 13%, por un 0,13 eh, del monto bruto. Y ese sería el monto que se cobra el cliente. Eh, Vamos a ver qué más. Debemos al final hacer una sumatoria de todos los montos brutos y todos los montos netos de los tres artículos, mostrar como un total y también mostrar por cada línea, por cada producto,
el nombre que ingresó el usuario por el artículo 1, 2 y 3, el monto bruto que ingresó el usuario por los tres artículos y por último el monto neto que es el que vamos a calcular. Ok, entonces empecemos diseñando. Igual esta celda nueva, igual si no vemos la celda, por ejemplo, si yo la quito, le doy acá, insertar, celda abajo y si es azul es de código, recordemos. Vamos a pasarla a el tipo de celda, vamos a hacer la markdown para que sea texto. Ok, entonces empecemos con el diseño, ¿verdad? Recordemos que el diseño es cómo lo vamos a hacer. Ok, eh, dice así. Vamos a leer tres artículos. Por cada artículo su nombre, su cantidad y su precio. Entonces significa que deberíamos guardar el nombre del artículo 1, la cantidad del artículo 1 y el precio del artículo 1. Y así para los demás dos artículos pendientes. Entonces yo pondría que debemos leer el nombre del artículo 1. ¿Ok? También deberíamos leer el precio del artículo 1 y también deberíamos leer el precio, perdón, la cantidad del artículo 1. Y deberíamos repetir este proceso para los demás artículos. Entonces, va a ser el mismo proceso para los artículos. Solo que sería para el artículo 2 y luego para el artículo 3. Ok, entonces ya habríamos leído los tres valores. Veamos que el nombre del artículo, como es una cadena de caracteres, es un texto, eh, tenemos que leerlo como un string en Python. Eh, el precio, el precio como está en colones, puede llevar céntimos, entonces puede ser un número flotante. Y la cantidad, yo no puedo llevar media fresa, no puedo llevar media jalea, media naranja. La unidad sí es un valor entero, entonces deberíamos leer la cantidad de los artículos como un integer, como un entero en Python. Ok. Retomando eso, una vez que leemos los tres artículos con todos sus datos, deberíamos calcular el impuesto, perdón, deberíamos calcular el monto neto con el impuesto para cada uno de ellos. Es decir, deberíamos tener el monto neto para el artículo 1, el monto neto para el artículo 2 y el monto neto, perdón, para el artículo 3. Deberíamos tener eso. ¿Ok? Entonces deberíamos definir el monto neto del artículo 1 como el precio del artículo más el 13% del precio, de, perdón, de dicho precio. Ok, para el artículo 1 y deberíamos hacerlo para el artículo 2 y para el artículo 3. Para el artículo 2 y para el artículo 3. Ok, así se define el monto neto. Ok, una vez que lo calculamos, deberíamos también tener los totales. No solamente necesitamos los totales. Ok, también aquí me faltó. Ah, ok, aquí me estoy brincando un paso muy importante. Veamos qué es el precio unitario por, em, por artículo. Y tenemos la cantidad. Entonces deberíamos calcular primero el monto bruto antes de calcular
el monto neto. Y aquí sería como el monto bruto, perdón, que el monto bruto más el 13% de dicho monto. ¿Ok? Es decir, necesitamos el monto bruto antes de poder calcular el monto neto. Ok, entonces acá vamos a definir primero, definir el monto bruto del artículo 1 como el producto. Vamos a cortar un poco más el diseño, como cantidad por precio. ¿Ok? Y este proceso lo repetimos para el artículo 2, para el artículo 3. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que podemos evitar repetir tanto el código con estructuras de control y de iteración que me permiten repetir el código sin copiarlo otra vez. Son muy muy poderosas, pero eso vamos a hacer énfasis más adelante en el curso. Ok, ya tengo el monto bruto para poder calcular el monto neto. Ok, ahora sí, tenemos dos totales importantes que debemos mostrar. El total de monto bruto y el total de monto neto para los tres artículos. Deberíamos definir esas variables que se van a mostrar más adelante. Entonces, definir el total del monto bruto como eh, la sumatoria de los tres montos brutos. Ok. De hecho, aquí hay dos formas de calcular el monto neto, que podríamos sumar todos los montos netos o sacarle el 13% del total del monto bruto, como queramos. Vamos a hacerlo sumando para eh, ir practicando operaciones con bastantes variables. Entonces, definir el total del monto neto como la sumatoria de los tres montos netos. Ok, hasta este punto pareciera que ya tenemos eh, todas las variables necesarias para el problema. Ok, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos mostrar los datos, pero con este estilo de salida. Si vamos a la primera línea de la salida del programa, vemos que se muestra el nombre del artículo, el monto bruto y el monto neto por un espacio. Este espacio pareciera que son, vamos a ver, son varios tabs. Podemos poner que sean dos tabs y vamos probando a ver cómo se ve. Ok, entonces, imprimir un encabezado de la forma es artículo, espacio, monto bruto, espacio, monto neto. Monto neto. Más o menos así. Luego iríamos a imprimir el nombre del artículo. Artículo 1 con su monto bruto y su monto neto. Ok. Y esto se repite también para el artículo 2 y el artículo 3. Artículo 2, artículo 3. Artículo 2, artículo 3. Ok. Entonces ya habríamos impreso el encabezado de la factura, los tres artículos con su cantidad,
Bueno, aquí nos falta el nombre del artículo con su cantidad, monto y monto bruto y monto neto. Finalmente deberíamos imprimir el total con, ajá, el total y el valor total de monto bruto y valor total de monto neto. Entonces, imprimir totales para monto bruto y neto. Y finalmente vemos un mensaje de gracias por preferirnos. Entonces vamos a mostrar imprimir mensaje de gracias por preferirnos. Ok, entonces vamos a ver si no nos falta nada. Leemos el nombre, precio y cantidad de artículo 1, artículo 2, artículo 3. Ok, definimos el monto bruto como cantidad por precio para cada artículo 1, 2 y 3. Luego definimos el monto neto para cada artículo como eh, el monto bruto más el 13% del monto bruto, tanto para el artículo 1, 2 y 3. ¿Ok? Seguidamente vamos a calcular los dos totales de monto bruto y monto neto como la sumatoria de los valores anteriores respectivamente. Vamos a imprimir un encabezado, vamos a usar carácter especial de tabulación, el slash t. Eh, Luego vamos a imprimir el nombre del artículo seguido de su cantidad, monto bruto y neto. Y eso por cada uno de los artículos. Imprimimos totales, monto bruto y neto y imprimimos mensaje de gracias por preferirnos. Pareciera que es suficiente y no nos dice, vamos a ver, no, no tenemos ningún problema con ningún otro dato, sí, estamos bien. Ok, ya diseñamos, vimos que el flujo lógico del problema, que estamos probando el flujo del diseño, si responde adecuadamente a lo que estamos viendo en la salida y debemos replicar esa salida. Entonces podemos proseguir a la fase de implementación. Como ya hemos visto, en la fase de implementación eh, usamos este mismo diseño. La idea es poder reutilizar este diseño como comentarios de línea en Python. Okay, vamos a correr esta celda y automáticamente me insertó una. En caso de que no lo haga, yo puedo irme acá, insertar celda abajo y ya es de código. Voy a copiar el diseño y voy a empezar a comentar eh, comentarios de una línea del diseño para la implementación. Ok, sería acá, este acá, este acá, este acá, este acá, este acá. Ok, los imprimir. Ok, listo, ya tenemos la implementación que vemos que también tiene forma de algoritmo o pseudocódigo. Por eso el diseño más o menos los estamos orientando de esta manera para que de una vez nos quede listo para implementar cada paso. Ok, entonces recordemos identificadores por las variables que sean, valga la redundancia, significativos al valor que van a almacenar. Ok, habíamos visto que el nombre era de tipo string, el precio podía ser un flotante porque tiene decimales y la cantidad iba a ser un número entero porque no podíamos partir los productos. Entonces podemos decir que el nombre, artículo, ok, nombre, ponemos espacio acá, artículo 1 va a ser una lectura de string. Ok, eh, podría hacer esto, podría hacer esto. Podría decir que voy a leer un string con un input y poner, eh, ok, además voy a copiar esto porque se tiene que mostrar el mismo mensaje. Esa es la idea de
replicar la instrucción. Podría decir que eh, eso es correcto y lo es. Pero recordemos que la función input, que es la que lee los valores, ya me devuelve una cadena de caracteres, ya me devuelve un string. Entonces no hay necesidad de decir, eh, le damos un string para el nombre del artículo, que ese es el texto que se muestra, y luego convirtamos un string en string. Python no va a decir nada, él sabe convertir un string en un string, si se puede, pero es innecesaria la operación. Entonces, esto lo voy a remover porque si está de más. Nombre del artículo 1, entonces quedaría leído acá. Luego tenemos que leer el precio del artículo 1. Entonces, precio, artículo 1 es igual a, ok, aquí sí debemos guardarlo como un flotante. Ponemos float, abrimos paréntesis, ponemos input y vamos acá a la entrada y sería ingresa el precio del artículo 1. Ponemos comilla doble y tenemos el precio. Finalmente con la cantidad, que sería cantidad, artículo 1 es igual a, recordamos que es un integer y un input acá y leemos. Sería esta parte de acá. Okay. Ya tendríamos los valores, aquí podemos alinear un poco más. Creo que podríamos dejarlo así para que no quede tanto espacio. Ok. Listo. A mí me gusta alinear más estos iguales porque da aún más legibilidad al código. Ya lo hicimos para el artículo 1. Estaremos guardando los tres valores. Y tenemos que repetir el proceso para los demás artículos. Entonces, fijándome muy bien en las líneas que estoy copiando, voy a ir revisando una por una conforme los voy agregando y cambiando los nombres, los identificadores para cada variable. Este sería para el artículo 2. Ingrese el nombre para el artículo 2. Vamos acá, el precio del artículo 1, solo que acá sería precio para el artículo 2 y en el texto artículo 2. Finalmente, la cantidad para el artículo 2 y cambiamos nombres de variables acá. Artículo 2. Finalmente lo mismo, pero para el artículo 3. Sería el nombre para el artículo 3. Cambiamos acá. El precio para el artículo 3. Vamos a quitar este espacio acá. Precio para el artículo 3. Cambiamos el texto también que se muestra. Y finalmente la cantidad para el artículo 3. Artículo 3. Artículo 3. Ok, ya pasamos la lectura de datos y ya tenemos todos los datos para hacer las operaciones. Pasamos a esta parte de la implementación. Calcular los montos brutos eh, para cada artículo. Podemos definir monto bruto, artículo 1, perdón, artículo 1 es igual a cantidad del artículo 1 multiplicado. Ok, aquí la multiplicación en Python utilizamos el asterisco. eh, Creo que vamos a ver, hay varias calculadoras en línea también. Creo que en Wolfgang también uno puede hacer producto y es necesario poner asterisco por el precio del artículo 1. Precio del artículo 1. Ok. Y esto va a pasar también para artículo 2. Artículo 2. El monto bruto para el artículo 2 es la cantidad por el precio.
y se repite para el artículo 3. Como ya mencioné anteriormente, esto lo vamos a evitar a futuro, duplicar el código. Lo que vamos a hacer es iterar por varios valores y almacenándolos en una estructura más compleja donde evitemos definir tantas variables para más artículos. Imaginémonos un escenario donde la factura se amplía a 100 artículos. Tendríamos que copiar 100 veces eh, este código y no es usable. ¿Es eficaz? ¿Resuelve el problema? Sí, pero ¿es eficiente? No, porque repite y es cero usable para la persona que necesita leer el código y a futuro tal vez hacer modificaciones. Ok, entonces ahora vamos a retomar lo que es calcular el monto neto de los productos. Vamos a ver que el monto neto se define como el monto bruto más el 13% de este mismo monto bruto. Entonces, monto neto, artículo 1, es igual a el monto bruto del artículo 1 más el monto bruto por el 0.13% o 0.13. Eh, o 3 entre 5, como quieran verlo. Yo una vez pongo el valor. Y lo mismo se repite para el monto neto del artículo 2 y el monto neto del artículo 3. Vamos cambiando acá. Artículo 2, artículo 2, artículo 3, perdón, acá. Y artículo 3. Ok. Luego, la siguiente parte de la implementación nos pide definir los totales. Entonces, total, monto bruto, es igual a monto bruto del artículo 1 más monto bruto del artículo 2 más monto bruto del artículo 3. Luego total del monto neto se define como la suma. Bueno, aquí, perdón, aquí es monto bruto, artículo 2, artículo 3. Ahora sí, aquí sí sería monto neto del artículo 1 más el monto neto del artículo 2 más el monto neto del artículo 3. Ok. Finalmente tenemos que imprimir los encabezados para los eh, para las líneas de factura. Entonces tenemos que hacer un print, que es mostrar, y vamos a mostrar primero artículo, artículo, voy a poner /t para poner dos tabulaciones, monto bruto, /t, /t, y monto neto. Ok. Luego debemos imprimir el artículo 1 con su cantidad y su monto neto. Ok, vemos que la salida dice que es nombre del artículo, espacio por espacio la cantidad. Ok, aquí vamos a hacer conversiones de números enteros y flotantes a cadenas de caracteres porque no podemos imprimir si no son cadenas de caracteres. Vemos que el nombre es una cadena de caracteres, no tenemos que convertirlo. Entonces, aquí imprimimos print nombre artículo 1
más un espacio, vemos que hay una X, un espacio, más str para mostrar la cantidad, que sería cantidad artículo 1, más hay varios espacios. Mantengamos la misma tabulación de aquí a aquí para ver si logramos el mismo comportamiento. Entonces, en vez de poner los espacios en blanco, vamos a poner slash tab para la tabulación. Luego, vemos que seguiría el monto bruto respectivo a ese artículo, más str, recordemos que es un flotante, monto bruto, artículo 1, más, luego ponemos slash t, más str, finalmente el monto neto, artículo 1. Ok, entonces revisamos el nombre del artículo más por, más su cantidad, más dos tabulaciones, más el monto bruto del artículo 1, más el monto bruto del artículo 2. Esto lo vamos a repetir tanto para el, perdón, artículo 1 aquí arriba. Artículo 2, cantidad del artículo 2, monto del artículo 2, monto del artículo 2. Y para el artículo 3 también se repite. Artículo 3, artículo 3, artículo 3, artículo 3. Ok, finalmente tenemos que imprimir el total, que es muy parecido a este de aquí. Entonces vemos que el total tiene más tabulaciones para mostrarlo. Tal vez pongamos en vez de 2, pongamos 4 tabulaciones para ver cómo se ve. Vamos a ir ajustándolo después conforme veamos y probemos el código. Print total con 4 tabulaciones. Vamos 3 y luego probamos. Sería str porque son flotantes los totales. Total monto bruto más tabulaciones. 3, 3, 3 más, perdón, str total monto neto. Ok, finalmente nos quedaría el mensaje de gracias por preferirnos. Vamos a imprimir print. Gracias por preferirnos. Ok, ok, parece que ya tenemos toda la implementación y vamos a hacer las primeras pruebas. La celda ya está marcada en verde y vamos a darle correr. Nos pide el nombre al artículo 1. La prueba, ¿cómo la podemos hacer? Probemos el ejemplo que tiene el enunciado para ver si al menos el código va a cumplir con el caso base que plantea el problema. Dice que para Pepsi son 806 de cantidad. Ok, entonces tenemos que para Pepsi el precio es de 800 y tenemos 6. Ok, ya almacenó para el artículo 1. Vamos con el artículo 2. Dice que es naranja a naranja a 200 colones. Y el artículo son 24 naranjas. Ok, ok, vamos bien. Falta el artículo 3. El artículo 3 dice que es jalea de fresa a 2500 y una. Jalea de fresa a 2500 y una unidad. Ok, veamos, a ver. Dice que el artículo es Pepsi por 6
eh, naranja por 24, ok, se muestra bien. Jalea de fresa por 1. El total es eh, de 2.500 y el monto es de 2.825. Vamos a revisar. 2.824.25. Ok, aquí nos redondeó. Nos redondeó. Ok, sí, nos redondeó porque eh, no estamos poniendo más decimales en la aproximación. De hecho, aquí se calculó como un, vamos a ver, se calculó como un, sí, no, no, está bien, vamos bien, vamos bien. Lo que veo acá es que, bueno, el total, 12.100,0, 12.100, vamos bien. El problema es que quedó bastante eh, corrido, no quedó bien medido. Ok, vemos que para jalea de fresa, la impresión no quedó tan bien. Tal vez deberíamos poner un poco más de espacio para que la tabla quede bien medida. Hay otra manera que es aún mejor de medir el espacio para el nombre del artículo, para que queden muy muy bien alineados, pero eso lo vamos a ver cuando manejemos entrada y salida en Python. De momento voy a hacer un ajuste manual, que sería que en vez de 2 tabs, sean 3 tabs aquí y aquí sean 3 tabs. Vamos a ver, slash. Vamos a ver. Slash T. Hay 3 acá, hay 3 acá. Ok. Y por cada uno de estos tenemos 3, 3. Ok, con 3 quedaría más o menos por aquí. Ah, ok, aquí el problema es que es muy grande. De jalea corre más el texto. Ok, lo que podríamos hacer es, vamos a ver. Bueno, tal vez poner menos, poner 1 al menos. eh, que se quede bien. Aquí se corrió un poco por el nombre de la jalea. Mm, ok, y aquí como que nos faltó mucho, aquí se corrió mucho este valor. Tal vez ocupamos correr más luego de acá. Entonces primero resolvamos estos espacios aquí para acercarlo más al monto, al monto neto. Ok, entonces acá, luego el monto bruto debería tener otro acá y otro acá. Vamos a ver cómo nos va con 3. Vamos en la celda otra vez. Entonces era Pepsi, Pepsi, 600, 1 unidad. Naranjas valen 200 y son 24. Jalea de fresa era 2.500 y 1 unidad. Ok, se corrió más y este se corrió aún mucho más. Entonces deberíamos volver a ajustar este título. No teníamos que correrlo tanto. Dejarlo en 2. Ok, hagamos una prueba más. Una cosa que estoy viendo acá es que el resultado queda muy pegado al ingreso de datos. Y no les gusta cómo se ve porque imaginemos un caso real que sería una factura y vendría todo pegado en la línea de valores. Eso lo podemos solucionar de dos maneras. Estaba el carácter especial de salto de línea que era /n. Podríamos ponerlo aquí al principio. Entonces apenas se imprima el encabezado va a imprimir un espacio en blanco. O podríamos hacer una modificación al diseño para dar más legibilidad.
que sería antes de imprimir el encabezado, imprimir una línea en blanco. En blanco. Ok. Entonces agregamos esto a nuestro diseño acá, nuestra implementación, perdón. Imprimimos una línea en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos un print de una cadena vacía. Entonces va a imprimir una línea vacía y vamos a ver ese efecto. Ok, probémoslo ahora. Pepsi, el precio va a ser 601. Naranjas, 200 colones y son 24. Pues, jalea de fresa son 2.500 de precio y una unidad. Ok, ya vemos esta línea, ya resolvimos eso. Vemos que el monto aún así se corrió un poquito más porque pusimos más tabulación. Podríamos quitar ese extra que pusimos para corregirlo y que quede eh, ahí más equitativo. Vamos a ver qué más. Sí, ok. Sí, probemos ahora. Pepsi, 600. 1. Nombre del artículo. Naranjas. Valen 200 y son 24. Nombre del artículo sería eh, jalea de fresa. El precio del artículo sería 2.500 y 1. Ok, mucho mejor. Ya vemos que, a excepción de la jalea de fresa, que me parece que en la salida... Ah, ok. Es que el nombre decía jalea. Ahí hay una pequeña trampa. Ok, con jalea no vemos tanto ese problema, no se ve tan visible. De hecho, podemos probar con jalea y posiblemente se va a ver mucho mejor. Pero ya los demás están más alineados y respetan mejor el espaciado. Aquí agregué una sin querer. Ok. ¿Qué pasa si yo llego y no sé, pongo Pepsi, que vale 600 y pongo 1? Sí. Pongo naranja importada del Salvador, de El Salvador, Premium, eh, que este vale 240 y compramos menos de esos en este caso. Y jalea, ahora sí vamos a poner jalea, 2.500 y una unidad. Vemos que para la naranja importada de El Salvador Premium por 12 es un nombre muy extenso para los artículos. Y claramente cuando termina Python de imprimir el nombre y le decimos ponga 2 tabulaciones, ya sobrepasó las 2 tabulaciones para la Pepsi, por ejemplo, o para la jalea. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Una aproximación que es de hecho cómo se resuelve, que es el siguiente tema para entrada y salida, es eh, definamos que siempre eh, el nombre va a ser, no sé, de 35 caracteres. Pero ¿qué pasa con Pepsi? Pepsi no tiene 35 caracteres. Entonces le decimos a Python que si el string, la cadena de caracteres, tiene menos de los caracteres que estamos formateando, agregue espacios en blanco para que se vea en la misma relación a los demás. Entonces, todos van a tener, van a gastar, de alguna manera, por decirlo así, van a ocupar 35 caracteres en la impresión, pero si gasta menos, él va a rellenar el resto con
con, con espacios en blanco. Por ejemplo, en fresa, fresa tiene 5 letras, entonces ya gastó 5 de las 35, entonces habría 30 espacios en blanco para rellenar y todos quedarían alineados. Pero ¿por qué 30? ¿Qué pasa si en este, que es naranja importada del Salvador Premium, tiene más de 35? Entonces yo no sé realmente cuál va a ser el número perfecto para hacer calzar cada línea de cada nombre de los artículos y que se imprima de una manera simétrica. Más adelante en Python vamos a ver que hay funciones que me permiten averiguar cuántos caracteres hay en una cadena de caracteres, en un string. Y con eso podemos decir que tomemos el string más largo, saquemos la cantidad de caracteres y usemos ese como valor que va a dar simetría a las columnas. Por ejemplo, si esta cadena no se tiene 45 caracteres, 45 va a ser, y es la que tiene más caracteres, 45 va a ser el valor fijo para los nombres de artículos y los que tengan menos de 45 vamos a rellenar el resto con espacios en blanco. Eso va a hacer, perdón, que veamos cierta simetría en la impresión. Pero esos son detalles de entrada y salida que corresponden al otro tema. Vimos que en este ejemplo leímos el nombre de los artículos, dimos un poco de formato e imprimimos los valores. No nos vamos a enfocar mucho aún de por qué aquí Python me redondeó y a veces no me redondeó, como se ve acá. Anteriormente veíamos que eso de una vez lo puso en 2825. ¿Por qué pasaría eso? Probablemente a la hora de formatearlo lo formateamos con eh, otro tipo de impresión que permite Python. Pero es un detalle que no nos interesa de momento. ¿Podríamos hacerlo de que se imprima exactamente igual? Sí, podríamos entrar en ese detalle con un round, de hecho, pero ahorita no es muy importante para lo que queríamos resolver, que es practicar el diseño y implementación de problemas. Ok, de ahora en adelante, cuando hagamos diseño, el diseño vamos a pensarlo de una vez como un algoritmo, como un pseudocódigo. Vamos a tratar de que quede listo para pasar a comentarios y luego ya poner el código en Python. Vean que aquí es donde está toda la resolución del problema, toda la lógica y todas las pruebas. No sé si pusieron atención de que cuando yo quise hacer que aquí hubiera una línea en blanco, no lo hice aquí directamente. Primero cambié mi diseño, revisé que no me iba a afectar en nada más y ya cuando vi que el diseño responde al original, voy e implemento. Nunca empiezo a diseñar aquí. ¿Por qué? Porque este, después tengo un diseño viejo que ni siquiera responde al problema original. O también empiezo a cambiar cosas acá y luego se me olvida qué hice y ya no sé qué diseño estoy haciendo. Ok, entonces igual el proceso tiene una jerarquía, diseñamos y luego implementamos. No podemos hacer cambios y no es recomendable hacer cambios directamente en el código antes de ver qué efectos va a tener en la resolución del problema. Entonces lo vemos primero en la fase de diseño. También el análisis, muchas veces ya el análisis viene un poco introducido eh, en el planteo del problema. Entonces, tal vez no es muy necesario, a menos que ya el problema sea más grande y si necesitamos analizar y detenernos un poco. Ustedes pueden diseñar y hacerlo en papel aparte, pero para efectos como vamos a ver más adelante, en tareas, en proyectos, en laboratorio, no quiero que pierdan mucho tiempo haciendo el análisis, que casi que va a ser redactar otra vez esto. Eh, sí prefiero enfocarnos más en el diseño y que quede un diseño refinado que sí responda y resuelva el problema. Ya para terminar, quisiera ver un punto acá imaginémonos en unos años, ¿qué pasa si el impuesto para los artículos es 15 o baja 10 o empieza a fluctuar entre 5 y 22 o no sé?
empieza a cambiar con el tiempo. Y a ustedes les van a decir, ah, no, ahora el impuesto sobre la renta va a ser de 15. Y ustedes tienen que ir a revisar todo su código y ver dónde el impuesto era 15%, era 13%, perdón, y cambiarlo a 15, ¿ok? Y luego, dentro de 6 meses, cambia a 14.5. Y tienen que volver al código, revisar todas las líneas eh, y ver dónde tienen que cambiar ese valor. ¿Por qué no definir una variable que almacene este impuesto y que se use una sola vez en el código? ¿Ok? Este tipo de variable, que lo vamos a ver más que todo en orientado a objetos, se llama constante. Una constante es, como lo dice su nombre, eh, un valor que va a permanecer fijo y se va a usar en todo el código. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos una constante? Es una variable normal. De momento podríamos hacer otra definición de constante para que no se modifique, pero vamos a definirlo de momento como un valor que vamos a reutilizar más adelante en el código y solo queremos definirlo una vez. Ok, si vamos al diseño, podríamos antes de empezar a leer todos los valores, definir el impuesto como el 13%. Ok, entonces, donde usamos el 13% ahora, vamos a cambiar por el impuesto de dicho monto, más el impuesto de dicho monto, más el impuesto de dicho monto. ¿Qué involucraría eso? Eso involucra definir, vamos a ver acá, definir el impuesto como 13%, el impuesto es igual a 0.13, ¿ok? ¿Y qué pasa? Ahora donde usábamos el 13, usamos el impuesto. Ahora sí cambia mucho el escenario cuando haya que hacer cambios en el código. ¿Qué pasa si ahora el impuesto sube al 15? No tengo que cambiar todo el código, solo tengo que ir a la primera línea inclusive y cambiar por 0.15. Ok, baja al 11, 0.11. Ven que da usabilidad, perdón, da usabilidad al código, eh, da eh, orden para cambios porque no hay ninguna regla que dice que el problema puede mutar con el tiempo, que el problema puede complicarse con el tiempo y haya que repensar el problema y hacer modificaciones. El diseño puede sufrir cambios y la idea es minimizar el costo del cambio. Esta práctica de definir valores que van a usarse en todo el código nos ayuda a esa minimización. Que como vemos acá simplemente el cambio, que aquí hay que cambiar eh, el comentario, también cambió el diseño por el impuesto, por el impuesto. Ok. Entonces eso sería todo con este ejercicio. Lo voy a subir también a Schoology y el video ahora los estoy pasando a YouTube porque me di cuenta que estuve perdiendo calidad a la hora de subirlos en Schoology. Les bajaba la resolución seguro por cosas de la plataforma. Ok, sería de momento todo, muchachos. Y ok, sí, ponemos acá.